dar la respuesta de acuerdo a la Biblia. No puede ser de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo siento, de acuerdo a como yo... Porque muchas veces me encuentro con gente en el campo que responde a cómo se siente, o responde a cómo piensa, o responden como su conocimiento les dice. Y está bien, o sea, se respeta. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de responder de acuerdo a qué? A la palabra. Porque la palabra es lo que nos respalda, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a Jesús, que es el Cristo? Es el Cristo, ¿por qué? Porque hace el camino para salir de la separación. Entonces, Jesucristo es el camino. Juan 14:6. Ese versículo sí se lo saben. Jesús le dijo, nadie al Padre. Amén. Omar. Exacto. Entonces, tarea para hoy. Memorizar este versículo. Juan 14:6. Jesucristo es el camino. Rompe Jesucristo, ¿qué cosa? La separación del hombre con Dios. Entonces Jesús es el Cristo, primero, porque es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Jesús. Esto hace de Jesucristo, ¿qué cosa? El ministerio del verdadero profeta, porque rompe la separación. Juan 14:6. Entonces, ¿por qué Jesús es Cristo? Porque es el camino para llegar a Dios. Juan 14:6, verdadero profeta. Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús es Cristo? El punto 2. Acá estamos en pecado a través de la desobediencia en Génesis 3, del 1 al 6. Pero la palabra nos dice que Jesucristo nos da ¿qué cosa? Nos da libertad, nos liberta del pecado de la ley y de la muerte. Romanos 8:2. ¿Se lo saben de memoria este versículo? No te preocupen, o sea, no es una prueba, simplemente estamos confirmando, vamos a confirmar para fortalecernos espiritualmente. Ok, estás por ahí, ¿no? ¿No? La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Entonces, segunda tarea, memorizar Romanos 8:2. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos da... ¿Por qué Jesús es Cristo? Porque me da libertad del pecado original de mi vida. Me liberta. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Esto hace de Jesucristo ¿qué cosa? El verdadero sacerdote. El sacerdote en el Antiguo Testamento mataba los corderos, ¿no? Y la sangre limpiaba el pecado del pueblo. Por la sangre de Cristo fuimos nosotros limpios del pecado de la maldición. Entonces, al romper el pecado, ¿qué se rompe? Se rompe la maldición en nuestra vida. Todas las maldiciones se rompen. Todas, por completo. De tu vida, de tu familia, de tu generación futura. Se rompe por completo. ¿Por qué? Porque Cristo nos liberta. La resurrección de Cristo. Entonces Jesús es Cristo porque, uno, porque es el camino. Dos, ¿por qué? Porque me da libertad del pecado original. Me da libertad. Y el punto 3, ¿por qué Jesús es Cristo? Si aquí mi vida está bajo la cobertura o está atrapada en Satanás, Jesús es Cristo, ¿por qué? Porque solamente Jesucristo, ¿qué nos da? Nos da victoria en primera de Juan 3:8. ¿Reconocen ese versículo? Primera de Juan 3:8. Así con sinceridad. Si no, no pasa nada, no se preocupe. ¿Qué dice primera de Juan 3:8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué cosa? Las obras del diablo. Entonces solamente Jesucristo destruye a Satanás por completo. No es la iglesia, no son los creyentes, no es el pastor. Es solo Jesucristo quien destruye por completo las obras de Satanás. Esto hace de Jesucristo ¿qué cosa? El ministerio de verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, Jesús es Cristo ¿por qué? Porque es el camino para salir de la separación. Jesús es Cristo porque nos da libertad del pecado original, rompe todas mis maldiciones.
Y Jesús es Cristo porque me da victoria frente a Satanás. Primera de Juan 3:8. Verdadero profeta, sacerdote y verdadero rey. 3 ministerios. Entonces, esto es el pacto de hoy, chicos. Esto es el pacto que no debo olvidar desde hoy, para adelante. ¿Para qué? Para ver las evidencias. La oración, nuestra oración tiene que estar centrada ¿en qué? En esos 3 puntos. Disfruto de Manuel, disfruto de Cristo, ¿de qué forma? Señor, tú eres mi Cristo. ¿Por qué eres mi Cristo? Porque eres mi camino para llegar a Dios. Porque me has dado libertad del pecado y has quebrantado todas mis maldiciones. Porque Satanás no me puede hacer daño ni a mí, ni a mi familia, ni a nadie. Porque tengo victoria. Porque en el nombre de Jesucristo, Él apareció para deshacer todas las obras. Ese es el pacto. Entonces, cuando me aferro a esto, ¿qué viene? Viene esto naturalmente. El evangelismo viene. Porque ponte a pensar, mira, si alguien viene con problemas a contarte sus problemas, le vas a compartir el evangelio? Pero ¿cómo le vas a compartir el evangelio? Le vas a decir, Dios te ama, Dios te quiere. ¿Qué es lo que hacen normalmente? Pero lo vas a calmar en ese momento. Va a ser una calma momentánea nada más. Va a ser pasajero, ¿no? En ese momento la persona se va a ir bien al 1, 2, 3 días y al 4.º día este ser viene arrollador. No sé si les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado. Momentos que me calmaba, no conversaba con alguien que conoce la palabra, muy agradecido en mi corazón por compartirme la palabra, pero si no hay núcleo, este ser regresa con todo. ¿O no? Y el estado es peor de lo que estaba, ¿sí o no? Si uno se levantaba a las 8, ya no se quiere levantar después, ¿sí o no? Porque viene la depresión, viene el aspecto emocional. ¿Qué hago acá? Que no tengo nada que hacer, nada me sale bien, nada me va bien. No puedo seguir adelante, tengo dificultades con esto, no puedo continuar. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Y yo hablo mi experiencia y la hablo porque sé que todos pasan lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra en Génesis 3 nos lleva a eso, o sea, está en la Biblia, yo no tengo ningún poder extraordinario, nada. Es lo que la palabra enseña en Génesis 3. El hombre separado en pecado y en Satanás está yendo hacia el fracaso sin saberlo. Uno comparte la palabra, a veces uno le pregunta a gente, mira, ¿cuántas veces han habido en tu vida situaciones que has llegado a cierto punto y dices, ya la hice ya de aquí salgo, ya está, y de pronto pasa algo, o en la vida de uno, o en la familia, y se cae todo. Y hay que volver a empezar. Entonces la vida se hace un círculo, se hace un círculo, se hace un círculo, se hace un círculo. Y es un círculo, ¿no? Como le decía a unos chicos que trabajan en un restaurante este miércoles que pasó, que estoy yendo a compartir la palabra. Mira, yo te voy a decir cómo es tu vida, le digo. Yo no tengo ni un poder especial, pero te voy a decir porque conozco la Biblia. Dice, tienes dinero durante 3 meses. Al 4.º mes estás más o menos. Al noveno mes estás mal. Pasan 2 meses, te vuelves a recuperar. Después pasan otros 6 meses y estás más o menos. Y después estás mal. Y así estás 1 año, 2 años. Y me quedaban mirando así. Pastor, ¿y cómo sabes? Me decía. Porque la palabra de Dios enseña eso. Un hombre separado de Dios, que está en pecado, y Satanás está, sin saberlo espiritualmente, la persona, gobernando su vida espiritual, estás atado a un problema espiritual. Y no puedes tener respuesta a no ser que sea a través de el camino, la verdad, la vida. A no ser que sea Cristo quien te dé libertad. A no ser que sea Cristo que te dé victoria frente a Satanás en su nombre. A partir de ese punto tú puedes ver las escalinatas y subir como una escalera. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarte hacia arriba, hacia adelante. Pero hay que conocer bien el pacto de Cristo. Eso es lo que marca la diferencia en un discípulo de Cristo y en un creyente de Cristo. Y eso es lo que esta iglesia, Oneness Mission, y nuestra organización se centra. En no ser solo creyente del Evangelio, sino en ser ¿qué cosa? En ser un discípulo del Evangelio.
Esta es nuestra primera conferencia hispana en New Jersey. Y somos 3, 4, 5, y no importa el número. Porque Jesucristo hizo la evangelización del mundo con 12 personas. Y después se añadieron más porque se predicaba a Cristo. Aquí no se trata de la iglesia, no se trata del pastor, se trata de quién. ¿Se trata de quién? De Jesucristo. Se trata de Jesucristo. De entender por qué Jesús tiene que ser mi Cristo. Entonces, si ustedes lo entienden hoy y empiezan a orar con este núcleo, todos los días disfruto de Manuel porque recordarlo, Jesús, tú eres mi Cristo. Tú hiciste mi camino para llegar a Dios. Tú me diste libertad del pecado y de las maldiciones. Tú me das victoria en el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando viene un problema, lo aplico. Me siento mal, estoy caído. Satanás, en el nombre de Jesucristo, tus ataduras están rotas por siempre. ¿Aplico qué cosa? Aplico mi autoridad. Entonces, cuando una persona viene a contarte sus problemas, ¿de qué le vas a hablar? ¿Te vas a poner a llorar con ella? No, ¿verdad? Yo una vez fui a una reunión en Corea, estaba conversando y había una chica que estaba en la iglesia, era creyente, y un chico comenzó a contarle sus problemas, ¿no? Y bueno, son experiencias, ¿no? Una chica joven, y ella en vez de darle la respuesta de Cristo se puso a llorar con él, porque se emocionó, ¿no? Es normal que pase, es verdad, pero cuando esto se asienta en nuestra vida y entendemos esto, ¿qué pasa? Podemos dar respuesta a la gente. Mira, en 5 minutos te voy a explicar tu vida. Dios nos da una bendición. Dios nos crea para que nosotros estemos junto con Él. Pero en Génesis 3 aparece un problema espiritual, ¿no lo ves? Ese problema espiritual no es solamente una historia entre Adán y Eva, nos separa de Dios espiritualmente. Ahora, yo siempre uso como esta estrategia, esta gracia que Dios me da, ¿no? Como los jóvenes de ahora les gusta mucho la lógica, ¿no? Estamos mirando todo con lógica. Entonces yo les pregunto, mira, solamente por lógica le digo. Primero les pregunto, ¿crees en Dios? Sí creo, ya. Empezamos bien desde ahí. Si creen en Dios, empezamos bien. Ahora mira, solamente vamos a usar la lógica, le digo, para poder comprendernos. Por lógica nada más. Si tú crees en Dios, entonces debes creer ¿qué cosa? En la resurrección. Por lógica. ¿Sí o no? Si crees en Dios, debes creer por lógica ¿qué cosa? En la resurrección de quién? De Cristo. Sí, pastor, ya. Ahora, tú sabes, le digo, qué pasa hasta el momento de la cruz, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque eso nos enseñan en el colegio, nos enseñan desde niños. ¿Por qué? Porque venimos de hogares católicos. Entonces, desde la resurrección hasta la cruz, hasta ahí nos enseñan bien. Pero después de la resurrección hacia adelante, no sabemos, ¿sí o no? No tenemos cultura, educación, no tenemos. Yo no tenía esa educación. Sabía solamente hasta el momento que Cristo muere en la cruz y lo entierran y después que se abre la piedra y sale Cristo, ¿no? Y ahí se acaba Ben-Hur, se acaba todas las películas, ahí se acaban todas las películas. Pero ¿qué pasa en la resurrección? Le pregunto. Y me dice, la verdad que no sé. Entonces yo te explico, le digo. Si me permites, yo te explico en 5 o 10 minutos. ¿Qué viene? Viene esto. Por esto Cristo resucita. Y esto resuelve tu problema. Y ahí les cuento lo que les acabo de compartir. Estás un día bien, otro día mal. Estás peor. Después te recuperas y vives así, pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y es un sufrimiento porque espiritualmente no estamos educados. Entonces, ahora, Omar y Jacqueline, ¿por qué Jesús es Cristo, Jacqueline? Amén. ¿Por qué Jesús es Cristo, Omar? Ajá. Exacto. Ahora, no son nuestras palabras como organización, tampoco son mis palabras. Yo les estoy mostrando con la Biblia lo que Jesucristo hizo. Entonces, cuando empezamos a orar aquí en este pacto, ¿cuál es el deseo de Dios? Como nos decía la pastora, es la evangelización del mundo. Si nosotros empezamos a dar esta respuesta, entonces Dios empieza a darnos bendición de encuentro naturalmente.
Por ejemplo, yo no tenía planeado encontrarme con ustedes en mi plan, ¿no? Y ustedes tampoco conocerme a mí en nuestro plan de vida. Por ahí nos cruzamos con Omar así en una conferencia, pero fue rápido porque él estaba en sus cosas, yo también estaba en las mías, ¿no? A Jacqueline nunca nos hemos visto, ¿no? Ustedes igual también, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Hasta que se cruzaron miradas y se conocieron y después surgió algo distinto, igual yo con mi esposa. Entonces Dios prepara. Entonces cuando tenemos la respuesta de Cristo, Dios nos prepara encuentros. Porque no es algo, el evangelismo no es algo que yo hago, es algo que Dios hace a través de mi vida. ¿Por qué? Porque la gente necesita respuesta de quién? De Cristo. Necesita la gente qué cosa? Disfrutar de Manuel. Y tenemos autoridad en Cristo Jesús. Entonces cuando oramos en el nombre de Jesucristo, chicos, todas las tinieblas se quebrantan. Las enfermedades se quebrantan. Los demonios salen corriendo, como dice Marcos 3, del 13 al 15. Entonces, pero empiezo a creer, tengo que creer y confesar esto. Por esa razón Jesús es Cristo. Y cada vez que yo pueda compartir con ustedes, los voy a aburrir. Porque cada vez le voy a preguntar esto. Hasta que esto tiene que entrar en nuestro corazón. Y subir a nuestro pensamiento. Y vivirlo. Porque la gente se olvida de esto. ¿Por qué? Porque la Biblia es tan hermosa que nos da conocimiento. Pero el conocimiento está en ¿dónde? En Cristo Jesús. Entonces, ese es el pacto. ¿Por qué Jesús es Cristo? Porque es mi camino. Él hizo el camino, me dio la vida y la verdad. Me sacó de la separación. ¿Por qué Jesús es Cristo? Porque me da libertad del pecado. ¿El qué pecado? De Génesis 3, el pecado original, la separación de Dios. ¿Por qué Jesús es Cristo? Porque quebrantó por completo las obras de Satanás. Y ahí me agarro. Mire, yo le estoy dando este mensaje en 15 minutos. A mí me ha costado 9 años entenderlo. Y no digo que le va a costar a ustedes 9 años. Por eso Dios me permite estar acá. Para que la gente no pase más tiempo en esto, sino rápidamente cogerlo. Cogerlo. Desde el momento en que mi esposa y yo tomamos este pacto de por qué Jesús es Cristo, nuestra vida comenzó a cambiar completamente. Nuestra relación cambió completamente. Las respuestas y evidencias de nuestra vida completamente. Nosotros tenemos, vamos para 9 años de casados juntos. Nos conocimos y ahora ya nos casamos. Y hemos surgido juntos, desde lo más bajito. Y hoy escuché una frase muy interesante, que ustedes la deben haber escuchado también. Yo la escuché hoy. Dice, siempre que tengas una visión y un sueño, siempre ponlo arriba. Miren hacia arriba. Pero el inicio, que sea siempre con un corazón humilde y un pensamiento humilde en Cristo Jesús. Porque si Dios nos agarra y Dios nos lleva hacia la cumbre, como llevó al arca de Noé, en ese trayecto no hay nadie que pueda parar, que los pueda parar nadie, nadie ni nada. Pero tiene que empezar con ¿qué? Con Cristo. Él es el que da autoridad, Él es el que nos hace disfrutar de Manuel y Él es el evangelismo, Cristo. Por eso siempre que compartamos a Cristo, siempre tiene que ser. Y hagan la prueba, miren, en el campo esta semana, si tienen amigos creyentes, así con humildad de corazón, ¿no? Pregúntenme, ¿por qué Jesús es Cristo? Y yo les garantizo, con humildad en mi corazón, que les van a decir muchas respuestas, pero el núcleo de la Biblia lo hemos perdido. Y esa es una dificultad que tiene la iglesia hispanohablante y la iglesia en todo el mundo. Se ha perdido ¿qué cosa? El núcleo del Evangelio, el cual es Cristo, verdadero profeta, sacerdote y rey. El camino, la libertad y la victoria. Jesús es Cristo. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Seguro? Lo voy a dejar copiar, pero... ¿Sí? Jesús es Cristo, ¿por qué? Porque es el camino para llegar a Dios. Me sacó del problema de Génesis 3, rompió mi separación. Jesús es Cristo, ¿por qué? Porque me da libertad del pecado original, rompe mis maldiciones generacionales y de futuro. Jesús es Cristo, ¿por qué? Porque me da la victoria, primera de Juan 3:8. Y estos versículos, chicos,
Memorícenselo, de verdad. No porque se los diga yo, no. Tiene que ser ustedes delante de Dios. Usted delante de Dios. A mí una de las cosas que he trabajado mucho en Corea es no solamente predicar el Evangelio del púlpito, porque a decir verdad, si uno se aprende esto, cualquiera puede pararse al frente y hablarlo. Pero una de las cosas que siempre nos hemos trabajado con mi esposa es vivirlo, que los chicos vean en nuestra vida este proceso, o sea, proyectar esto también, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que cree, pero la vida no está conectada a esto. Entonces, esta generación joven que somos nosotros, tenemos que dar ese cambio generacional con el Evangelio. Tratar de proyectarlo, de aplicarlo, de memorizarse la palabra de Dios, aunque sea 3 versículos esta semana. Juan 14:6, Romanos 8:2, 1 de Juan 3:8. Memorizarlo. Y van a ver cómo su espíritu, su vida espiritual, su vida física, su intelecto y todo, hasta la economía, va a ir surgiendo diferente. Porque estamos entrando en el deseo de Dios, no en el deseo de nuestra vida. Y después sí, ni hablar, ¿no? En su trabajo den al máximo todo. O sea, está de más decirles eso porque yo sé que ustedes saben eso, ¿no? Lleguen temprano, no sean aplicados, sean respetuosos. Eso ya son valores, principios que ustedes lo deben tener. ¿Por qué? Porque si eres cristiano, la gente está que te mira como diferente también. Por eso hay que decir siempre, siempre. El pastor Ryu, ¿no? Que es nuestro presidente de la organización, a los jóvenes nos dice siempre, ustedes tienen a Cristo, tienen que trabajar 10 veces más que el resto, o mejor que el resto. Son principios, valores, consejos, ¿no? Que nos ayudan a cambiar un poco esta situación. Pero nuestra vida de fe, ¿por qué Jesús es Cristo? Porque es Él. Amén. Eso es todo. Si no entendemos esto bien y si no lo ponemos en nuestro corazón, va a ser muy difícil después. Entonces ahora ya, vamos a cambiar. Hoy empezamos otra mente con la dirección que nos ha dado la pastora. Disfruto de Manuel a través de Cristo. Y todos los días recordarlo. Recordarlo. Todas las mañanas, recordarlo. En el almuerzo, recordarlo. En la noche, recordarlo. Cuando se van a dormir, recordarlo. Cuando se pelean, recordarlo. Sí, de verdad. Cuando se quieren mucho, recordarlo. Siempre recordarlo. Yo con mi esposa hacemos este ejercicio siempre. Tratamos de recordarlo. Hoy de verdad cambia. A veces nos peleamos, ¿no? ¿Por qué pasa? Nos discutimos, no peleamos y nos discutimos. Y uno lo recuerda. Uno lo recuerda. Ah, Jesús es Cristo, ¿no? Ya venció Satanás, ya. ¿Por qué va a jugar con nuestros sentimientos Satanás, ya? Si Cristo quebrantó todo. Es diferente. Entonces ya pasa y ya. Es más rápido el proceso. Entonces recordarlo. En el corazón, en el pensamiento. ¿Ven? Bueno, esto es lo primero. No sé si vamos a hacer otro después, pero si no, conversamos después ahí un poquito más. Pero esto ha sido mi oración para hoy. Venir y dejarles esto primero, porque ustedes son no solamente creyentes, somos discípulos de Cristo, discípulos del Evangelio. Estamos haciendo discípulos, discípulos, discípulos. Ahora vamos a orar y después lo copio. Ok, oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Padre, para que hoy nuestro corazón, Padre, podamos aferrarnos porque Jesús es Cristo, que es el camino para llegar a Dios, rompe el pecado, es el que nos da libertad, Señor, del pecado original, rompe la separación y nos da victoria frente a las obras de Satanás, Señor. Jesús es Cristo porque es el camino, la verdad y la vida, porque nos da libertad y porque rompe la separación y nos da victoria frente a las obras del diablo, Señor. Jesús es el Salvador, Cristo el Mesías, el ungido. Gracias, Padre, por tu gracia. Obra a través de tu Espíritu Santo, Señor, como discípulos evangelistas, en la vida de Omar y de Jacqueline, Señor, y en las personas que has preparado en la bendición de encuentro con ellos, Señor, en el campo, Padre. Que este pacto, Señor, de Marcos 3, del 13 al 15, lo podamos, Señor, experimentar en nuestra vida
cuando oramos solo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ahora sí pueden. Ahora sí. Sí, copien. Van a ver que esperé.